Bienvenidos, almas que creen en el destino y en esos lazos que parecen aflojarse pero jamás se rompen del todo. Han llegado al puerto seguro de las emociones, están en escándalos de series turcas. Hoy traigo una historia que parece escrita en el cielo, pero que se vivió en la tierra, paso a paso, con tropiezos y belleza, la de dos corazones que se extraviaron para acabar encontrándose, más lúcidos, más calmados, más verdaderos. Hablamos de Bararduk y el Zinsangu, una pareja cuya trama se desplegó a lo largo de los años, tomándose pausas para respirar y volver a hablar cuando la vida lo permitió. ¿Qué conmovió a tantos? La respuesta es simple y compleja a la vez: un amor reencontrado. No un rumor pasajero, no una foto calculada, sino una conexión que sabe a segunda oportunidad conquistada con paciencia, con cuidado, con ternura. Antes de sumergirnos en este cuento moderno, les pido que nos acompañen en el viaje. Dejen su like si creen que el amor merece otra vuelta del destino, suscríbanse para celebrar historias que nos devuelven la fe y, si desean apoyar este espacio, el botón unirse está ahí, esperando a quien quiera cuidar de lo que le hace bien. ¿Listos para descubrir cómo se regresa a casa? Empecemos. Imagínenlos hace tiempo, dos personas que prendían chispas sin esforzarse. El bar con ese magnetismo silencioso que hace que la cámara parezca un amigo íntimo. Ella, el Zin, con una fortaleza suave y una gracia que no necesitaba anuncio para hacerse notar. Compartían algo luminoso, algo raro. Lo intentaron de veras. Pero el mundo irrumpió con sus tempestades, agendas imposibles, proyectos en mercados distintos, ciudades que llaman desde lejos, expectativas que pesan como una armadura. Hubo malentendidos, claro, y esos silencios que parecen inofensivos hasta que se vuelven hábito, hasta que levantan muros invisibles entre dos voces que antes bailaban al mismo ritmo. El calendario siguió girando sin pedir permiso. Se firmaron guiones, se confirmaron planes, la vida reclamó presencia en horarios que desdibujan el día y la noche. Y aun cuando los años ensancharon la distancia, el recuerdo de lo que tuvieron no se petrificó. Bajó a lo hondo como una luz de faro que no olvida su oficio. No desapareció, aguardó su turno. Y cuando por fin llegó el momento, no fue un tropiezo fortuito en una calle llena, ni una escena dramática preparada para la mirada curiosa. Fue un encuentro que no sonó ni a improvisación ni a espectáculo, un evento planificado con una calma extraña en el centro. Se vieron, de verdad se vieron, y el aire cambió. Pueden imaginar el pulso acelerado. Esa familiaridad que toma por sorpresa, la cortesía que dura dos frases y se derrite en cuanto aparece la risa de antes, el temblor delicado de entender que el tiempo ha desordenado todo sin llevarse lo esencial. Fue un cruce con peso de memoria y ligereza de promesa. Se notaba la diferencia en la mirada, en cómo dejaban que una conversación siguiera su curso en vez de cerrarla, en la forma en que cada uno escuchaba al otro como si esas palabras hubieran faltado como falta el aire. Lo singular de esta historia es su coherencia. No hay prisa, no hay función montada para el público, hay un retorno medido, atento, consciente. No buscan reavivar una estampida juvenil, reconocen lo que queda cuando el impulso se aquieta y el cariño decide quedarse. Son mayores, sí, y están más nítidos sobre quiénes son y quiénes no, más amables con lo que importa. No es un paso atrás, es un capítulo que continúa porque hubo aprendizaje. ¿Cómo se despliega un reencuentro así? Lento como una melodía que el cuerpo recordaba sin darse cuenta. Empieza con relatos, dónde han estado, quiénes se han vuelto, qué batallas libraron sin testigo. Hay carcajadas cuando un recuerdo compartido aparece con un remate nuevo. Hay también ese silencio blando de la empatía cuando las frases tocan en zonas que duelen y enseñan. Las charlas se alargan de noche no para huir de algo, sino porque ninguno quiere dejar sin punto final una emoción que por fin tiene espacio para respirarse. Luego llegan los detalles, esos gestos fugaces que dicen más que un discurso. Una mirada que dura medio latido más de lo correcto. Manos que se rozan por azar y deciden quedarse. La coreografía silenciosa de dos que siempre supieron hacerse lugar, ceder el paso en un pasillo estrecho, servirte sin preguntar, notar cuando el otro se repliega para pensar y elegir el silencio por encima de la interrupción. Son pequeñeces, sí, pero también son la arquitectura de la confianza. Y la confianza es lo que hace posibles las segundas oportunidades, no solo deseables. Esta vez no se trató de nostalgia, se trató de una base que ya existía desde mucho antes,
más fuerte que la novedad o la conveniencia. Se forjó con atención, curiosidad y esa facilidad que nadie puede enseñar, ser uno mismo sin pedir permiso en presencia del otro. Un vínculo así puede dormirse sin extinguirse. Espera. Y cuando las circunstancias cambian, cuando el ruido se calma, cuando el orgullo se ablanda y el propósito se aclara, despierta. Pero no vamos a pintarlo como un cuento naif. Cada quien trae la vida que edificó por separado, compromisos, ritmos, expectativas de un mundo que cree votar sobre la felicidad privada. Hay vuelos a deshora y teléfonos que nunca descansan, sets que confunden la madrugada con el mediodía y esa presión que empuja incluso los minutos quietos hacia el escaparate. Ya aprendieron la lección, y por eso caminan con cuidado. Dejan cosas sin decir donde los micrófonos no alcanzan, cierran cortinas cuando la luz encandila, y se niegan a que una audiencia marque el compás. No es secreto, es custodia. Lo que los mantiene sorteando la marejada es lo que cada uno ganó en los años de distancia, claridad. Bar luce más enraizado, menos interesado en dominar el ruido y más decidido a proteger la calma. Distingue entre presencia y actuación. Y el Cin, con esa compostura firme, se mueve como quien ya eligió dónde empieza y termina su paz. No pretende ser entendida por todos, le basta con ser leída de verdad por quien importa. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Piensas que el tiempo puede sanar y madurar un amor que se quebró en el impulso? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te sucedió algo parecido, un regreso inesperado que cambió la ruta de todo. Tu experiencia alimenta esta conversación. Y si te está gustando esta hondura, recuerda que tu apoyo con el botón unirse nos permite seguir contando el amor en todos sus matices. Imagina el primer hola real después de tanto. No el saludo público sino el auténtico, ese donde la voz baja un tono, los hombros se aflojan y el hogar es una persona y no un lugar. Se siente la suavidad que lleva escondida una pregunta, pensé si alguna vez volveríamos a estar aquí. Más tarde llega la frase que lo revela todo, ¿qué me perdí? Y las respuestas son simples y profundas a la vez, los rituales cotidianos, los triunfos ganados con sudor y paciencia, las decepciones que los moldearon, las alegrías que brotaron cuando creían no tener más sorpresas. Mientras intercambian esas historias, no están solo poniéndose al día, están reentrando en la vida del otro con una paciencia que impide que la puerta vuelva a cerrarse de golpe. Hay, por supuesto, momentos de negociación silenciosa entre el pasado y el presente. Deciden qué guardar y qué dejar a la sombra. Eligen cuáles recuerdos serán faros y cuáles se quedarán como marcas del camino, útiles pero ya sin mandato. Hablan de límites antes de que se vuelvan barricadas. Las llamadas nocturnas se vuelven madrugadas, no por aferrarse, sino por escoger. Escoger comprender las pequeñas frustraciones que antes estallaban, escoger dar contexto donde reinaba la impaciencia, escoger armarse de valor para pedir lo que necesitan. El coraje aquí no luce como fuegos artificiales, luce como coherencia. Si los ves juntos no destaca una teatralidad grandilocuente, lo que se nota es una calma visible. Caminan lado a lado sin anunciarlo. Se escuchan, se ceden el turno, sonríen con esa complicidad de quienes recuerdan un chiste que solo dos conocen. Hay una estabilidad en su presencia, como si hubieran decidido no medir esto por el espectáculo sino por la profundidad. Y cuando una cámara atrapa un instante, una mirada desprevenida, un silencio cálido, se percibe la historia que comparten. Se muestra no como drama, sino como naturalidad. La química sigue ahí sí, pero ahora está acompañada de algo más robusto, la confianza que puede tender puentes entre dos vidas ocupadas, el afecto que no exige exhibirse para existir, el amor practicado a diario más que celebrado como rareza. Quien haya seguido su trayecto quizá intuye lo mismo que nosotros. Una narración que no terminó, que solo se quedó sin voz un tiempo. Ahora continúa con más paciencia, más risa, y esa ternura que aparece después de entender el precio de la ausencia. ¿Hacia dónde lleva todo? Hacia una conexión que se siente arraigada y real. Hacia un romance renacido no como espejo de lo que fue, sino como versión más sabia de sí. A una posibilidad que nos invita a creer que el tiempo puede ser aliado cuando se usa para mirarse por dentro. Para Bararduk y el Zinsangu, el hilo que alguna vez se deshilachó fue anudado con dedos que ya aprendieron a no tirar demasiado. No hay urgencia por etiquetar cada minuto.
Hay más bien una elección serena de honrar el ritmo que los sostiene. Al mirarlos recordamos que los mejores reencuentros no borran el pasado, lo redimen. Y no porque todo sea perfecto, sino porque decide ser verdadero. Deciden mostrarse como son, incluso cuando eso implique admitir que el cansancio llega o que no siempre pueden con todo. Deciden distinguir el amor de su espectáculo. Y en ese gesto hay una belleza humilde que contagia. Así que sí, estamos presenciando algo poco común. Bar y Elcin nos enseñan que nunca es tarde para volver al lugar donde te reconocen sin maquillarte el alma. Si esta historia de esperanza y madurez te tocó, deja tu like. Compártela con quien necesite creer en el amor que espera sin vencerse. Suscríbete a Escándalos de Series Turcas y activa la campanita, porque vamos a seguir de cerca cada paso de este nuevo capítulo. Gracias por escuchar con todo el corazón. Un abrazo gigantesco. Hasta el próximo amor que se encuentra de nuevo.